Saludos a todas y a todos en este cierre de nuestro curso internacional, de nuestro seminario internacional de formación política en la post-COVID-19 para los militantes de América Latina y también de Portugal, de España, de Francia. Ha sido un esfuerzo espectacular, ha sido un esfuerzo que tengo que daros las gracias por toda la tarea, a los profesores, a los tutores y también a los estudiantes. Ha sido el primero, no va a ser el último, pero siempre el primero es el más problemático y lo queremos cerrar también con una de las reflexiones que hemos entendido más complicadas, ¿no? Es qué hacemos con el partido político, ¿no? ¿Cuál es la herramienta de las transformaciones? Y bueno, una buena parte de los que habéis seguido el curso, prácticamente la totalidad, sois militantes de formaciones políticas en los diferentes países y los problemas son similares, los problemas son muy parecidos, aunque siempre todos decimos mi país es diferente, ¿no? Eso cuando vamos por España, por los diferentes pueblos, uno que está al lado de otro pueblo dice, pero este pueblo es diferente al del pueblo de al lado, ¿no? Siempre hay como una voluntad de decir que lo tuyo es complicado en todos los lados porque es común, ¿no? Bueno, tengo el placer también de presentaros a una persona que representa a Transform, una organización esencial en la construcción crítica de Europa y también de América Latina y que se ha hecho posible también este seminario y que pensamos que era muy relevante brindar, ¿no?, en esta clase de cierre una perspectiva supranacional, que es esencialmente relevante en el momento actual de superación de la COVID-19 y que ha sido en América Latina uno de los problemas con la disolución de la UNASUR por parte de los gobiernos de la derecha que se han aliado otra vez con la Organización de Estados Americanos. Así que, sin más dilaciones, os presento a una buena amiga y una persona muy relevante en la construcción política española y europea, Marga Ferrer. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar aquí. Qué maravilla hacer cursos de formación de este tipo, qué envidia no haber podido participar más activamente, porque yo soy de las que piensa que tener conciencia no es suficiente, hay que formarse constantemente, ¿no? Hay que leer constantemente y debatir y escuchar a gente como Juan Carlos, de las que siempre, por lo menos yo, aprendo. Bueno, me llamo Marga Ferrer, estoy aquí en calidad de copresidenta de la red europea Transform Europe. Transform es una red de unas 40 organizaciones, fundaciones de partidos políticos, centros de estudio, fundaciones sindicales, que trabajamos de manera colaborativa, una de ellas es el Instituto 25M, a nivel continental en Europa, desarrollando proyectos de manera conjunta. Son 40 organizaciones de unos 25 países europeos, entre ellas hay varias organizaciones de España, Francia, Portugal, bueno, 25 países, ¿no? Nos dedicamos más o menos a sacar unos 60 proyectos anuales, uno de ellos es colaborar en en el que habéis participado, y tenemos unos 10 programas en los que nos da por reflexionar de manera supranacional, no solo a nivel europeo, sino analizando el capitalismo contemporáneo, los retos, las crisis, y también reflexionando sobre el pasado, porque además en Europa es algo que la izquierda hacemos mucho, ¿no?, y hacemos bastante bien a veces, ¿no? Para introducir un poco, y solo van a ser 10 minutos, temas que por lo menos desde Europa hemos reflexionado en torno a la construcción de un partido, ¿no?, que es la gran pregunta que nos lanzaba Juan Carlos, ¿no? Recordé, Juan Carlos, un análisis que hizo un compañero alemán que se llama Dominic Hilling, que él hizo un análisis, un librito muy bueno que se llamaba Las 5 cesuras de la izquierda europea. Como sabéis, cesuras es una palabra preciosa en español que viene a significar el salto en un poema, ¿no?, que no es una ruptura, pero es como un salto. Me encanta la palabra y la uso para definir esas 5 cesuras que Dominic nos regaló de la izquierda europea y que tienen que ver mucho con la tradición, estoy segura, en América Latina, de la que todo el mundo ha estudiado, ¿no? Entonces, veremos que esas cesuras se corresponden con crisis económicas o con crisis políticas, y creo que es una lección a aprender a los pies de una recesión o una crisis, es decir, la necesidad de que los partidos se repiensen en torno a grandes crisis, ¿no? La primera, y todos la conocemos, fue 1914-1929, durante la Segunda Internacional, que produce esa gran ruptura entre los partidos socialdemócratas y los partidos comunistas, también como consecuencia de la Revolución de Octubre, pero fundamentalmente por una enorme guerra que genera un crack, que genera dos maneras distintas de ver la izquierda, aunque la forma de organizarse es mimética, es igual. Juan Carlos, era un partido comunista y un partido socialista, se organizaban de la misma manera, ¿no?, que básicamente es
un comité central, un comité político, un secretario general que manda mucho, una fundación, un partido político y un sindicato, ¿no? Porque el movimiento siempre se entendió durante el siglo pasado que el partido el movimiento era el sindicato, por lo menos hasta los años 60 o 70. Juan Carlos me corregirá porque esto lo sabe mejor que yo seguro, ¿no? Pero hay una relación directa, ¿no? De hecho, los socialdemócratas tenían su sindicato y los comunistas el suyo, ¿no? Como a día de hoy sigue pasando en algunos países de Europa Occidental, ¿no? Una segunda cesura, o decir, una ruptura, no tanto, que genera una reflexión en la izquierda es el mayo del 68 y la primavera de Praga, ¿no? En Europa, ¿no? Que abre la idea no solo del eurocomunismo, es decir, la posibilidad de un socialismo de vía democrática, sino que además hace que se reflexionen sobre sí mismos los grandes partidos europeos sobre cómo funcionar de manera democrática, ¿no? Eso es la gran teoría, sobre todo el Partido Comunista Italiano, que se produce sobre cómo funciona un partido político, aunque realmente no funcionó, pero realmente la reflexión estuvo y fue fantástica, ¿no? La reflexión teórica a mí me parece espectacular, ¿no? Luego tenemos, y muy rápidamente, en los 70 y los 80 surgen nuevos conflictos, sobre todo el feminismo y la ecología, que abren la necesidad de repensar, sobre todo la ecología, que surgen los grandes partidos verdes, los de verdad, como digo yo, los de Petra Kelly. Sois muy jóvenes, no os acordaréis, pero es que los verdes alemanes eran gente seria, que se iba, me acuerdo, con sangre que se sacaba de las manos a tirársela a la cara de los ministros en el Bundestag, ¿no? Un verde que es muy vinculado al pacifismo también, a la lucha contra las nucleares, ¿no? Otra cesura, y casi la última, es la caída del muro de Berlín en Europa, que significó un tsunami, un terremoto para toda la izquierda, que hace que reflexione sobre sí misma en torno a, ya en los años 2000, el movimiento antiglobalización, que en América Latina tan bien se conoce por el tema de los foros sociales mundiales, que en América Latina evidentemente fue otra cesura dentro de la evolución de cómo se conforma un partido político, ¿no? Y la última, Juan Carlos, yo creo que ya es la gran crisis de 2008-2009, que es una crisis global que genera, entre las cosas, la aparición de Podemos, es decir, los movimientos que en la calle demandan más participación, democracia, en un mundo muy loco, quiero decir, muy obviamente equivocado y errado, en el que surge no solo Podemos, sino France Insoumise en Francia. Podríamos incluir el éxito de Syriza en Grecia también como una consecuencia de la crisis económica. Y ahora estamos, y todos lo dicen, a los pies de una nueva crisis. Y yo creo que la pregunta de Juan Carlos por eso es tan pertinente, ¿no? Es decir, cómo en un momento, no solo después de la pandemia, sino con sus consecuencias, nos pensamos mejor para ser más útiles, ¿no? Y yo solo voy a terminar con dos cositas, ¿no? Una es, en Transfor hemos pensado mucho, sobre todo, de dos maneras, ¿no? Los países del este que vivieron el comunismo real, como se diría, ¿no? Algo así, tienen una reflexión distinta a la que tenemos en Europa Occidental, y ese choque dialéctico me parece fascinante, es decir, no solo a nivel filosófico, yo qué sé, Lukács, o la gente que vivió más en Hungría, sino a día de hoy, ¿no? Cómo construir en zonas donde no tienen la tradición que nosotros tenemos, o la tradición que tiene América Latina de liberación, con tradiciones diferentes, ¿no? Entonces, yo solamente voy a contaros 5 lecciones que creo que podemos aprender de la última crisis a la hora de interrogarnos cómo construir un partido o ser más útiles, ¿no? La primera de ellas es que la extrema derecha está ahí y tiene una agenda sobre temas muy concretos sobre los que la izquierda a veces no tiene respuesta, y eso es un drama, no un drama, es una tragedia, que tienen que ver con el nacionalismo, la migración, la seguridad y los fake news, o sea, la idea de que no hace falta estudiar para decir algo y que funcione, ¿no? O sea, es algo muy anticientífico, muy antirracional, ¿no? Que es algo que la izquierda no sabemos hacer. Yo, por lo menos, no sé hacer. Yo no sé discutir con alguien de extrema derecha porque no comparto código de lenguaje y sé que la culpa es mía, en el sentido de que debería aprender a saber contestar esos discursos mejor, y tenemos ese problema, lo tenemos en Europa de verdad, ¿eh? El año que viene hay elecciones presidenciales en Francia y no es ninguna tontería pensar que Marine Le Pen puede ganar las elecciones. De la misma manera que tenemos, no es que ganen, pero solo que existan ya es un problema, como es en el caso de España, ¿no? La segunda lección es que estamos al borde de una nueva recesión y tenemos menos derechos que los que teníamos en otras crisis. Es decir, el neoliberalismo ha hecho su trabajo y estamos menos protegidos. No solo tenemos menos acceso a la vivienda, tenemos menos derechos laborales, tenemos menos derechos. Y eso es un problema sobre el que tenemos que reflexionar, ¿no? El tercero es que la propia existencia de la extrema derecha es un síntoma, y esto es un análisis que algunos hacemos en Transfor, de que la crisis del capitalismo ha topado con una democracia liberal que ya medio le sobra, que es un poco el caso de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Es decir, cómo la construcción de la democracia liberal
basada en el parlamentarismo inglés, en fin, ¿no? Tiene sus límites y choca con una forma que el capitalismo quiere de acumular, a la que sinceramente puede no hacerle ni caso, ¿no? Eso tenemos el caso de Hungría, que se ha declarado que no le interesa el Estado de Derecho y no pasa nada, sigue en la Unión Europea. No hablemos de Polonia o de otros casos como podamos en Europa, que me parece preocupante. Lo de la democracia, ¿no?, que decían, una democracia que ya no es imprescindible para la élite. Es decir, ese pacto interclasista que dio lugar al estado de bienestar en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, hoy ya no es de interés de las élites, ese pacto interclasista, ¿no? Aunque podríamos decir que a nivel nacional podría ser. Bueno, termino diciendo que en Europa tenemos un problema, no sé si tanto en algunos sectores de América Latina seguro, sobre todo en sus capitales, Santiago, Buenos Aires, y es que la erosión de las clases medias erosiona también el mainstream político que ha sustentado la forma en la que el neoliberalismo se sustentaba la democracia liberal, ¿no? Y eso es un problema, puede ser una oportunidad, porque a fin de cuentas nosotros somos y queremos representar a las clases más populares, más precarias de la sociedad, con lo cual no necesariamente tendría que ser un problema. Pero lo es a la hora de entender que vamos a una situación, entiendo yo, y con esto termino, y se lo dejo a Juan Carlos, en la que es mentira que haya polarización política. Lo que pasa es que se mueve el tablero. Se mueve el tablero en el que algunos se sentían muy cómodos, ¿no?, en ese bipartidismo perfecto, con el modelo Partido Liberal, Partido Laborista, Partido Conservador, Partido Demócrata, Partido Republicano, Partido Socialista, Partido Popular en España, en el que los representantes de las élites de una u otra manera siempre estaban mandando. ¿Hay riesgos? Sí, pero también hay oportunidades, y ese es el reto, creo yo, para que nos repensemos mejor para poder confrontar con las clases populares y las clases trabajadoras, las mujeres y los ecologistas y los jóvenes, sobre todo, que son los que más sufren esta crisis, este nuevo tiempo. O sea, que tenemos que pensar y debatir muchísimo juntos. Y estas eran las reflexiones que le dejaba a Juan Carlos. Gracias por invitarme. Qué bien, Marga, muchísimas gracias. Muy lúcido y muy desafiante. Y sobre todo esto hemos estado hablando durante el curso, intentando buscar herramientas, siempre buscando que no ocurriera aquello que decía Ortega y Gasset, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa, ¿no? Y creo que es muy elocuente lo que has planteado de cómo puede ser que esté discutiendo en una televisión con un descerebrado y me gane, ¿no? Pues porque el descerebrado, al saber tan poquito y al darle todo igual, vencería en un debate sobre la Tierra plana a Einstein, ¿no? Porque al no compartir ningún tipo de código, pues impide la posibilidad de llegar a ningún lado. Tenemos al otro lado del Atlántico, muy cerca de todos vosotros y vosotras, a Catalina Pérez, que es presidenta de Revolución Democrática y diputada, y que, bueno, forma parte de un país que nos ha dado últimamente alegrías, ¿no? Después de tantas tristezas y tantas penas en tantos sitios, las chilenas y los chilenos se echaron a la calle, dijeron que no eran 30 pesos, que eran 30 años, y han puesto al país otra vez en movimiento, con una enorme capacidad de esperanza, porque siempre son los movimientos y después los partidos articulan. Y eso es lo que ha ocurrido allí, ¿no? Hay gente que dice, no, ha pillado a los partidos con el pie cambiado. Cuidado, porque los grandes movimientos, la revolución sandinista, la revolución rusa, la revolución francesa, todas las revoluciones son antes movimientos populares, y lo que tiene que encontrar a los partidos y a las organizaciones es precisamente organizadas y conscientes, ¿no? Y Catalina, es un placer tenerte con nosotros en esta clausura del curso. Juan Carlos, Marga, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quiero partir diciendo que me siento mucho más estudiante que catedrática de este curso, y agradecerles también el esfuerzo del Instituto 25M por poder brindarnos un espacio de formación que hemos co-construido, pero que ha sido de tremenda utilidad para los y las militantes de organizaciones sociales, de partidos que hoy día estamos en medio de un proceso. Esto no es que estemos reflexionando para luego accionar, estamos accionando y reflexionando simultáneamente, porque en Chile, y creo que es parte también de la experiencia latinoamericana, hemos ido pasando de momentos de crisis de representación, de momentos destituyentes, a la búsqueda de construcción de momentos constituyentes en nuestro país. Venimos saliendo de una elección que reconfigura el mapa político, donde surgen los y las independientes como una actoría
fuerza que sobrepasa cualquier cálculo del más optimista respecto de su incidencia en términos electorales. Enfrentamos un ciclo electoral también con partidos nuevos que no terminan de definir sus identidades en esta tensión permanente del partido movimiento, que también ha copado la reflexión política que hemos podido dar acá. Así que este espacio de conversación no solamente es muy atingente, sino que también es un espacio de reflexión y práctica permanente para nosotros que agradezco mucho y bueno, agradezco también la invitación a poder ser parte de esta última jornada de formación que tenemos. Y me gustaría partir en una exposición que espero sea muy cortita, recordando ¿cómo ha sido para nosotros el proceso de surgimiento de un instrumento partidario, como es hoy día Revolución Democrática? Yo también vengo en calidad de presidenta de Revolución Democrática y como decía Juan Carlos en un comienzo, yo como presidenta tampoco tengo muy claro qué vamos a hacer con el instrumento partido en un momento como este, y es que el partido Revolución Democrática y los partidos que hoy día conforman la coalición Frente Amplio, la coalición parte de Apruebo Dignidad, que es la coalición más amplia para este último proceso electoral, que obtuvo los mejores resultados en la última elección de convencionales constituyentes y que logra surfear de manera muy exitosa la crisis de representación y la crisis democrática, al menos en este periodo. Pero encontrar las respuestas a por qué logramos hacer aquello creo que es parte del debate permanente que estamos teniendo. Y es que, como les contaba, Revolución Democrática surge tras las movilizaciones sociales del año 2011, caracterizadas por los movimientos estudiantiles que nos formaron a todos nosotros y nosotras en la vida política, y forma parte, a mi juicio, de una generación, hoy día decimos los jóvenes de todas las generaciones, pero creo que es en particular una generación nacida tras la dictadura militar chilena y que viene a cuestionar profundamente el momento transicional de Chile, que no termina de acabar, el momento transicional después de la dictadura militar, que viene con un montón de amarres, que viene con una constitución que negó la política, que con un régimen sumamente presidencialista niega el Congreso Nacional y por tanto la expresión de diferencias, con un sistema binominal en términos electorales que impide que una tercera fuerza sea parte de la discusión democrática, con el surgimiento del fenómeno de la corrupción también, que era algo no incorporado dentro de lo que uno podría evaluar es el funcionamiento del sistema político chileno hasta antes de los años 2000. Y con esta nueva generación que ya no tiene los miedos y los traumas de la dictadura militar con lo que cargan otras generaciones, sino que nacida en democracia viene también a cuestionar ese pacto transicional. Y uno de los últimos elementos, diría yo, de ese momento de surgimiento de Revolución Democrática y de ese momento también de crisis de representación en el país, viene asociado a una renuncia de los partidos tradicionales a su carácter de masa, el carácter de masa de los partidos del siglo XX, salvo quizás por el Partido Comunista, que sigue generando un intento de partido de masa que también retrocede en términos de esfuerzo cuando se incorpora a la coalición de gobierno, a la nueva mayoría, y cede mucho de su lugar en el espacio social. Entonces, este momento de crisis de representación, con estos elementos que les cuento, y con este último de la crisis o de la renuncia de los partidos a ser partidos de masa, viene con esta revuelta estudiantil y viene con la apuesta de determinado mundo social de constituirse como organización política y dar el debate respecto del instrumento partidario. Y fue un debate complejo. Yo hoy día soy presidenta de Revolución Democrática, pero en su momento, en el plebiscito que hicimos para decidir si éramos partido o no, yo voté en contra, porque creía que los partidos políticos hoy día no iban a ser el instrumento que nos permitiese generar la incidencia necesaria en el mundo institucional, dada la crisis que había de representación. Creo que en ese sentido estuve en ese momento en el lado incorrecto de la historia, porque creo que el instrumento partidario, con todas las complejidades que hoy día tiene, ha sido el que nos ha permitido instalar al día de hoy una apuesta electoralmente exitosa. Pero creo que gran medida de esa apuesta electoral exitosa tiene que ver con las tensiones propias de nuestra historia y de nuestro surgimiento, pero luego las tensiones propias también de la consolidación de nuestro proyecto político. Porque si bien nosotros desde el mundo social tomamos la definición de ser partido político e incidir en la política institucional,
tuvimos también y tenemos todavía al día de hoy una tensión permanente en cómo se relaciona el movimiento social del que somos parte, del que nos sentimos mucho más historia propia, que incluso la constitución de la propia incidencia institucional orgánica, digamos. ¿Cómo logramos lidiar con el mundo social? ¿Cómo logramos, como decimos nosotros, tener una patita en el mundo social, pero también una patita en el mundo institucional? ¿Cómo logramos generar ambas confluencias, entendiendo que la disputa del poder hoy día no está solamente en las instituciones del Estado, sino que también está en la construcción de poder popular, en la construcción de medios de comunicación, en la construcción de poder y base territorial? Entonces, esa ha sido una tensión permanente en la creación de nuestra estructura partidaria, porque es muy fácil, creo yo, caer ante la tentación de una incidencia en el mundo solo institucional, cuando además vas adquiriendo éxito en ese camino. Y creo que ahí las tensiones se han ido expresando y nos han ido permitiendo quizás avanzar muy difícilmente en ambos lugares, sobre todo por la tensión del movimiento feminista, que ha permeado la estructura partidaria, ha obligado a los partidos a declararse feministas, a repensar su propia organización, que hoy día tengamos, que yo sea presidenta de Revolución Democrática, que una mujer sea presidenta de un partido en Chile, es resultado de la irrupción del movimiento feminista en Chile con muchísima fuerza. Y otra irrupción, diría yo, tiene mucho que ver con el movimiento ambiental en nuestro país. La militancia en Revolución Democrática y la militancia social de nuestros cuadros está muy asociado al movimiento feminista, al movimiento ambiental, diría también quizás que al movimiento No Más AFP, que cuestiona el sistema de capitalización individual de pensiones en nuestro país. Entonces, esa tensión hemos ido buscando procesarla con esa patita en la incidencia de los movimientos sociales en nuestra propia organización, de nuestra militancia en los movimientos sociales y nuestro crecimiento en el mundo institucional. Y en eso estábamos cuando nos pilló la revuelta de octubre, que no nos sorprende nada porque son las banderas que venimos levantando hace mucho tiempo, pero que sí vienen de la mano de ya no solamente una crisis de representación, sino que de un momento destituyente muy fuerte. Esta lógica del que se vayan todos, del no me gusta nada. Tampoco me gustan las dirigencias de organizaciones sociales. Nosotros en el momento de la revuelta popular pensábamos, aquí con los que tenemos que dialogar son con los dirigentes de organizaciones, con Luis Mesina, de la coordinadora No Más FP, con Rodrigo Mundaca, de Modatima, con la Asamblea Plurinacional Feminista, y así lo buscamos hacer, pero el momento destituyente era tan fuerte que incluso permeó al cuestionamiento de la propia organización social, a los liderazgos de la propia organización social. Entonces nos terminamos quedando sin interlocutores desde el mundo social. Y nos terminamos quedando con la tensión de ser parte por primera vez como bancada del Congreso Nacional, dado el éxito electoral que tuvimos en el pasado ciclo electoral, pero con esta patita en el movimiento social, en la protesta, que venía a cuestionar profundamente el modelo institucional del cual estábamos siendo parte. Sí, yo diría que es un momento de caracterización o de tensión de esa relación y de caracterización de lo destituyente con la crisis de representación, con el mundo social, con el vínculo partidario a su vez. Y tanto fue así que en el acuerdo del 15 de noviembre que dio lugar al proceso constituyente que estamos viviendo el día de hoy, buscamos que los actores del mundo social también estuvieran presentes y los invitamos a la reunión. Y dieron su buen parecer al acuerdo que íbamos a suscribir, pero fue imposible para ellos sostener el respaldo a dicho acuerdo, como fue insostenible para nosotros decir que ellos habían estado ahí en ese momento, porque la crisis de representación, el momento destituyente era tan álgido que incluso un acuerdo que hoy día viabilizó un proceso constituyente profundamente democrático en Chile era profundamente cuestionado en su momento, y los actores sociales tampoco fueron capaces de respaldar dicha posición, dado el escenario en el que estábamos atravesando. Y diría quizás que otro elemento de esa tensión o de esa caracterización está dada por la decisión del mundo social de incidir en la lógica institucional, que fue la decisión que tomamos nosotros el 2011 en adelante, pero que es la decisión que toman ellos y ellas también el día de hoy cuando deciden disputar escaños en la Convención Constitucional, o cuando, por ejemplo, Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, luchadores por la recuperación del agua, es hoy día electo como gobernador regional en una primera vuelta, arrasando con las otras candidaturas. Entonces, esa apuesta institucional que hacen los movimientos sociales de generar incidencia ahí, creo que es otro momento de este terremoto que hemos sufrido en la política chilena los últimos 2 años, y quizás otro elemento podría ser
de parte de esa incidencia institucional que buscan hacer también los movimientos es incluso la propia elección de los partidos. O sea, nuestra elección, por ejemplo, de Directiva Nacional de Revolución Democrática en los últimos 2 años también estuvo condicionada, a mi juicio, por el respaldo de movimientos sociales en la interna de nuestra organización y, por tanto, también una búsqueda de incidencia del futuro de los partidos políticos de izquierda para enfrentar este momento y para relacionarse con esas estructuras de organización social. Evidentemente no tenemos la respuesta respecto de cómo sigue esa relación. Tenemos la claridad y la convicción, creo yo, de que el vínculo o el arrojo hacia el mundo institucional y la generación de política pública no puede ser a costa de una división o alejamiento del mundo social. Tenemos claro también de que la construcción de militancia hoy día no es una militancia solamente partidaria, o que la militancia partidaria no debe entenderse solamente en las estructuras internas de los partidos, sino que también en la militancia desde el mundo social y civil organizado, que las demandas del mundo social también permean nuestras estructuras, pero creo que hoy día, en esta crisis de representación que no termina de resolverse, en este momento que sigue siendo destituyente, pese a que iniciamos un proceso constituyente también de profundización democrática, siguen siendo preguntas hoy día sin respuesta y seguimos teniendo una oportunidad de irlas resolviendo en la medida en que se abre la política institucional, en la medida en que hoy día, por ejemplo, defendemos la paridad también en el Congreso Nacional y no solamente en el proceso constituyente, en la medida en que defendemos los escaños reservados para pueblos indígenas también en el Congreso Nacional y no solamente en la constituyente, y en la medida también que se incorporan otros actores y actrices, como por ejemplo los y las independientes, que como partía en un inicio diciendo, fueron la irrupción de un fenómeno que viene a cuestionar. Para la derecha, lo que los independientes hacen es cuestionar la forma de los partidos políticos, es cuestionar la estructura, es una diferencia meramente formal de dónde me quiero organizar. Soy independiente porque no pertenezco a ningún partido, una crítica liberal al ejercicio de la política. Para nosotros, el surgimiento de los independientes tiene que ser el reconocimiento de un proyecto político organizado y colectivo, no en partido, como estructura, como instrumento, pero sí organizado, sí con relatos, sí con ideas, sí con historia, y con relatos, ideas e historias profundamente críticas de lo que han hecho los partidos, no como estructura, sino que los partidos que han gobernado Chile en los últimos 30 años y han sentado las bases de un modelo profundamente desigual. Entonces, creo que ese elemento de la irrupción de actores también en el mundo social, de los independientes y las independientes en este proceso convulsionado de reconfiguración de la democracia chilena, van a rearmar, van a rehacer también la forma en que los partidos políticos, los nuevos partidos políticos, logramos no volver a la lógica del Partido Popular de masa del siglo XX, sino que logramos redefinir nuestras propias maneras de relación con el mundo social, con la política institucional, logrando consagrar, logrando estabilizar, logrando encontrar recetas para esta idea que ha estado en nuestras cabezas desde el 2011 a la fecha, que es no perder la calle, no sacar la patita de la calle y ganar espacios o disputar el poder desde la institucionalidad, porque sabemos también que es desde el gobierno, que es desde la institucionalidad que podemos cambiarle la vida de las personas, pero sabemos también que para sostener un gobierno no necesitamos solamente esa disputa, sino que también la construcción de otras esferas de poder. Entonces, es esa la tensión que creo hoy día vivimos, son algunos de esos elementos también los que hoy día nos aquejan en nuestras reflexiones, que creo además son compartidas y es parte del diálogo que hemos tenido a lo largo de todo este curso, así que termino con eso. Muchas gracias por la invitación y espero haber aportado algunos elementos quizás que sirvan para el debate. Me quedo por acá. Muchísimas gracias por tu colaboración, creo que ha sido muy, muy luminosa y sobre todo haciendo algo que creo que tenemos que volver a hacer, que es teorizar desde la práctica, no al revés, porque corremos el riesgo de terminar diciendo que si la realidad no se parece a la teoría, peor para la realidad, ¿no? Y no funciona. Creo que hay nuevas realidades, un nuevo capitalismo, y por eso este seminario, ¿no? Por eso este seminario creo que nos ayuda de alguna manera a enfrentar cosas. Yo ahora quiero plantear una serie de ideas respecto del partido, sobre todo porque si tenemos que buscar, o yo busco personalmente, por qué hemos fracasado muchas veces las izquierdas, una es porque el poder se ha sofisticado, no nos engañemos, el poder ha ido aprendiendo y ha ido, pues eso, moderando, matizando,
aclimatando a la nueva realidad sus instrumentos. Y en segundo lugar, creo que una parte importantísima de nuestros fracasos tiene que ver con el fracaso del partido. Es decir, que si yo quiero analizar el desarrollo en América Latina durante todos estos años, dónde falló en algún momento los gobiernos de Lula y de Dilma, dónde falló Correa, dónde falló Ortega, dónde falló el peronismo, dónde fallaron el país casi el que queramos, ¿no? Quizá con la salvedad siempre de Bolivia, que es el país con más riqueza, ¿no?, del movimiento social, casi siempre me encuentro con que el fracaso está en el partido. Y si miro aquí en mi país, miro en España también, ¿no? Un partido de nueva creación como Podemos, que apenas tiene 7 años, pero que no deja de ser un laboratorio interesante que quiero que miremos, porque creo que tenemos ahí las posibilidades de hacerlo diferente y porque volvemos a caer otra vez en los mismos errores. Hay un problema también de fondo que tenemos que, todos los que estamos vinculados a partidos políticos y a movimientos, tenemos que entender que es mucho más fácil la fase destituyente que la fase constituyente. Es mucho más fácil oponerte a algo porque tiene mucha más épica que después gestionarla, ¿no? Gestionarlo es como más aburrido. Yo no dejo de citar un libro hermoso de uno de los comandantes sandinistas, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, de Omar Cabezas, que cuenta toda su peripecia en la montaña con la guerrilla y termina el libro en la última página el día que entran en Managua. Y el libro termina diciendo: no sabíamos que lo complicado iba a empezar entonces, ¿no? Es decir, es mucho más complicado gestionar, es mucho más complicado gobernar que oponerte, ¿no? Y también es normal que en las fases destituyentes nos guía más ese sacrificio enorme que hacemos para tumbar a lo que se identifica como el mal. La gente está dispuesta incluso a perder la vida, ¿no?, para tumbar un régimen que se considera ilegítimo. Y ahí de alguna manera funciona en ese momento, es donde creo que más certeza tiene la teoría de Ernesto Laclau, toda la teoría populista, ¿no? Hay un ellos, hay un nosotros, hay una construcción de un pueblo basado en un significante vacío donde no entras demasiado a clarificar qué es lo que te une y al final, bueno, pues esa oposición a lo que existe te permite articular. Cuidado, que le pasa también a la derecha, hace unos meses había una manifestación en España, en Madrid, de los negacionistas de la COVID-19, ¿no?, de esta gente loquita, y había en la Puerta del Sol de Madrid gente, uno con una pancarta diciendo: la COVID-19 no existe, es una trampa del gobierno. Al lado había otro con una pancarta que decía: la COVID-19 es un virus chino. Al lado había otro que decía: la COVID-19 es un virus norteamericano. Al lado había otro que decía que la COVID-19 es una trampa de George Soros para inocularnos un chip, ¿no?, con la vacuna. Y yo decía: menos mal que no se leen las pancartas, porque si se leyeran las pancartas se pelearían, pero no se leían las pancartas, estaban todos juntos, ya digo, en ese ánimo destituyente, ¿no? Claro, nosotros en este seminario, pues claro, tenemos un problema enorme, ¿no?, que lo ha planteado también Catalina, que es que cuando gobernamos tenemos que construir cosas, y entonces ahí en esa construcción es donde empiezan a haber diferenciaciones, sobre todo porque la realidad siempre es como aquí decimos, luego viene Paco con la rebaja, ¿no? Es decir, que siempre la realidad te quita parte de esos sueños y te obliga, bueno, pues es como con el amor de alguna manera, ¿no? Como que hay una temporada donde todo es maravilloso, ¿no?, pero después la realidad, supongo, ¿no?, que se convierte en algo que te obliga a construir desde otros ámbitos, ¿no? Porque si quieres seguir construyendo, ¿no?, desde la pasión de los primeros días, pues seguramente no vas a ningún lado, ¿no? Hay un elemento que creo que es muy importante y que configura este seminario, y toda la gente que está siguiéndonos es esencial que lo escuchéis, porque este grupo que hay detrás de este seminario, que es este grupo de regeneración democrática que hemos llamado, ¿no?, que lo construimos a partir de la pandemia, impulsado por Argentina, por España y por México, que queríamos diferenciarnos del Grupo de Puebla, queríamos diferenciarnos del Foro de Sao Paulo, queríamos diferenciarnos de la Internacional Progresista. ¿Por qué? Porque entendíamos que nosotros habíamos tomado una decisión que era que queríamos gobernar, que es una decisión que es muy relevante y que es el corazón, yo creo, de este seminario. Nosotros, después de estar 3 años en las calles, en el movimiento de los indignados,
Yo fui uno de los que siempre se opuso, como una persona que estuvo muy activa en el movimiento del 15M, siempre me opuse a que construyéramos un partido, porque entendía que en ese momento construir un partido era un error. Porque en ese momento lo que estaba haciendo el 15M era politizar y un partido no servía en ese momento para politizar. En cambio, 3 años después entendí que necesitábamos un partido. Y entonces tomamos una decisión que es esencial y que es uno de los elementos centrales de este seminario. Nosotros queremos gobernar y para gobernar no apostamos por la lucha armada, ¿no? Porque desde que se hundió la Unión Soviética la lucha armada está fuera de la agenda. O sea, la última revolución armada que triunfó fue la sandinista en el 79 y todas las que se intentaron posteriormente fracasaron, todas, ¿no? Fuera el presidente Chávez con su levantamiento si mal no recuerdo, del 91, después los zapatistas en el 92 y fracasaron, porque no hay espacio ya para la lucha armada y por tanto tenemos que entender que nuestra lucha política es una lucha que tiene que ver con las elecciones. Uno de los libros que yo creo que más daño ha hecho, no por el libro en sí, sino también por una lectura torpe que se hizo de ese libro, es el de John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, que era un libro que venía a decir, como el Estado mexicano es una basura irreformable, la única posibilidad de transformar las cosas tiene que ser fuera del aparato del Estado y, por tanto, fuera de las elecciones. Y no les faltaba parte de la razón, ¿no? Hoy día vemos cómo jueces, fiscales, el Instituto Electoral de México, bueno, pues están constantemente haciendo trampas, ¿no? Igual que vemos en muchos de nuestros países, a través del lawfare, como los jueces, en vez de estar haciendo valer el Estado de Derecho, están siendo a menudo el último valladar, el último muro de defensa de los intereses del statu quo. Vemos lo que está pasando ahora mismo en Colombia, ¿no? Que luego quiero mencionar las cifras terribles, ¿no? De muertos y de represión que está habiendo en ese país. Bueno, es verdad que con todo ese análisis uno podría volver a pensar en los términos de Marx y Engels de 1848. El Estado es el instrumento, es donde se sienta el Consejo de Administración de los intereses globales de la burguesía. Claro, ese era el planteamiento de Holloway que llevaba a que los zapatistas no se presentaran al gobierno y, por tanto, el gobierno siempre estaba en manos del PRI, del PAN o del PRD, es decir, estaba en manos de los mismos, sin ser capaz de solventar prácticamente nada. Y donde se solventaba algo era donde gobernaban fuerzas que en cada momento histórico habían representado algo diferente, que era la Ciudad de México, ¿no? Con el PRI o después con diferentes formaciones, que es de donde viene López Obrador. Y, por tanto, una de las reflexiones que hicimos es queremos presentarnos a las elecciones, porque entendemos que el instrumento para transformar nuestros países está en los parlamentos y en los gobiernos. Esto no es bonito, porque lo voy a decir yo, que formé parte de los intentos de asaltar el Parlamento, ¿no? En algunos momentos porque entendíamos que el Parlamento estaba hurtado. La ley electoral en mi país impedía que estuviera representado el pueblo y había todo tipo de trampas que hacían que el Parlamento no reflejase lo que es España, ¿no? Pero, ya digo, creo que tenemos que salirnos de esa ensoñación y entender que tenemos que ganar las elecciones. Y para eso necesitamos instrumentos políticos y los partidos políticos son una mierda, pero no hay nada mejor. No hay nada mejor, le ocurre como a la democracia, que decía el asesino Churchill, ¿no? Asesino, porque es que también a Churchill lo tratamos como si fuera uno de los grandes hombres y era un asesino, ¿no? Entonces, se construyen unos mitos terribles, ¿no? Entonces decía que nosotros cuando creamos Podemos, entendimos que no éramos el movimiento 15M, que veníamos de ahí, que queríamos gobernar y que por tanto teníamos que hacer un partido diferente, pero un partido, ¿no? Y hay algo que quiero reflexionar con todas vosotras y vosotros. ¿Por qué funcionó el movimiento 15M? ¿Por qué tuvo éxito? Tuvo éxito por 4 cosas, que ahora mismo las están viviendo también en Chile y las van a vivir en Colombia y se han vivido en México. El 15M tuvo éxito en primer lugar porque no tenía memoria, o su memoria era muy abstracta. Era una memoria no de lo concreto, no era una memoria, por ejemplo, del franquismo y de la Segunda República. Eso no estaba en la agenda. De hecho, los primeros días del 15M, gente colgó alguna bandera republicana y dijeron, no cuelgues esa bandera que nos separa. Es decir, en la memoria histórica de la gente que estaba en el movimiento de los indignados, había una pátina, había como un barniz de que en el pasado no nos gustaba nada que tuviera que ver con la opresión, pero no éramos capaces de entender
que la opresión era el franquismo y que la defensa contra esa opresión era la Segunda República. Claro, al no haber memoria, no se peleaba la gente, cosa que o en Chile, si de repente la gente empieza a hacer memoria de dónde han estado cada uno en cada uno de los momentos, es muy sencillo que aparezcan los agravios, como en las cenas de Nochebuena o de Nochevieja de Navidades, ¿no? Donde la familia se encuentra y si la gente no tiene la boca llena, empiezan a salir los agravios y aquello termina como el rosario de la aurora, ¿no? Segundo elemento por el cual tuvo éxito el 15M es porque no tenía estructura. El 15M era un movimiento asambleario que se inventaba cada día y que, como todo el mundo tenía tanto ímpetu y tanto espíritu y tanta generosidad, todos los días explicabas lo mismo a quien llegara, todos los días te reinventabas con lo mismo, todos los días empezabas a discutir otra vez lo que ya habías discutido, etc. Y esa ausencia de estructura implicaba que todo el mundo se sentía como con bastante libertad, ¿no? Es como si siempre los semáforos estuvieran abiertos cuando pasamos nosotros con nuestro carro. El tercer elemento, no menor, es que tampoco había programa. O el programa que había era tan amplio que cabía prácticamente todo, ¿no? Y no ocurría como nos ocurre ahora mismo a nosotros, que si quieres hacer, planteaba Catalina, o en todos vuestros países, queremos hacer una reivindicación verde de verdad, porque hay mucha gente que se pone, ¿qué voy a decir? En México, ¿no? El Partido Verde son cosas como de mentira. Bueno, en Europa también son de mentira. Es decir, el Partido Verde al que hacía referencia Marga, terminó apoyando los bombardeos de Yugoslavia, ¿no? O está gobernando en algunos en algunos Länder en Alemania, está gobernando con la derecha, ¿no? Y por tanto, lo verde es como una invitación a sentirte Boy Scout, ¿no? Sin ninguna obligación de cambiar las cosas o de acordarte de la gente que no puede, ¿no? Tener acceso a las ventajas de la vida social. Y el último elemento es que el 15M tampoco tenía liderazgo, y al no tener liderazgo, pues era muy amable. Ocurre como con los movimientos sociales, ¿no? Que puede haber portavoces, que se rotan, pero eso no generaba la sensación a nadie de que estuviera siendo dirigido por nadie al cual le podían colgar perchas negativas o se le podía señalar ambiciones y demás. Estos cuatro elementos, no tener memoria, no tener estructura, no tener programa y no tener liderazgos, fueron el éxito del movimiento de los indignados. ¿Por qué? Y esto es muy importante entenderlo porque creo que es lo que ha pasado también en América Latina en algunos lugares. El éxito estuvo en que la ausencia de estos cuatro elementos le entregó a la gente la voluntad de politizarse, de buscar sus propias respuestas. No había nadie bajando línea, no había nadie planteando cómo había que interpretar las cosas, sino que se hacía. Y cuando la gente participa de los propios procesos, los aprehende con H, ¿no? Los hace propios. Y al mismo tiempo, al estar inventándolos, te está politizando, que es lo más relevante. Es decir, la gente que necesita respuestas se politiza, igual que antes, con 18 años, te intelectualizabas porque tenías preguntas y te ibas a buscar libros. Y los libros no los leías porque te los mandasen en la escuela o te los mandasen en la universidad, sino que los leías porque necesitabas buscar respuestas. Bueno, pues el 15M, por esa ausencia de línea, generó, ¿no?, esa politización. Y lo que consiguen los pueblos que se politizan es su relato alternativo. No es extraño que en Chile, después del proceso de politización que nace con Octubre, se quiera dar un nuevo relato social, que es una nueva constitución, porque es que es bastante lógico. Os hemos dicho durante el curso, os lo planteé en la primera clase, una frase que creo que es la que nos va a acompañar durante los próximos años, ¿no? Y es que la antesala de toda revolución, y una revolución es hacer posible lo imposible, una revolución no es asaltar el Palacio de Invierno o tomar el poder por la fuerza. Decía Lula que en Brasil la revolución era comer 3 veces al día, ¿no? La revolución en España ha sido que una fuerza política a la izquierda del Partido Socialista pueda entrar en el gobierno. Una revolución, una rebeldía, no vamos a exagerar, ¿no? Una cierta rebeldía o es una posibilidad revolucionaria que sí que yo la veo con estas características, porque la virulencia
¿no?, de la derecha implica que ven realmente un riesgo. Igual que podemos hablar de una revolución de las mujeres, y por eso también esa virulencia, esta fuerza con la cual se está castigando en muchos sitios a las mujeres, y que tiene que ver básicamente con que toda acción genere una reacción, y cuando la acción realmente tiene posibilidades de cambio, la reacción está en consonancia con eso, ¿no? Entonces, os decía que el movimiento de los indignados politizó a este país, al politizarlo construyó un relato alternativo, pero murió como tal movimiento, por una cosa que sabemos, y es que los movimientos, a diferencia de los partidos, pues le ocurre como las olas en el mar, que existen cuando hay viento, pero cuando no hay viento no hay olas. Y si no hay olas, pues tenemos una dificultad, porque desaparecen. Y esto es una reflexión que tiene una larga data en la ciencia social. Hay un libro muy importante, igual os lo hacemos llegar, de Albert Hirschman, un economista sociólogo muy inteligente, que se llama Interés privado, acción pública, un librito breve, donde él se preguntaba por qué el mayo del 68 desaparece. Es una pregunta diciendo, ¿cómo puede ser que este impulso social tan descomunal se evapore, se lo lleve el aire? ¿Qué ha ocurrido, no? Y él aplica lo que se llama en economía la teoría de la decepción del consumidor, ¿no? Que hace referencia a que tú te compras una nevera o te compras una lavadora, y cuando te compras la lavadora estás muy contento porque antes estabas lavando a mano, pero al mes estás de la lavadora hasta las narices, porque hay que poner la lavadora y hay que comprar jabón y se te olvida sacar la ropa y huele fatal porque se ha quedado ahí encerrada. Entonces, siempre hay un momento de euforia, y a los momentos de euforia les viene después su momento de, dice él, repliegue en lo privado. Bueno, esto tenemos que ser conscientes de que ocurre, ¿no? Y es uno de los problemas graves que están ahí. Otro problema no menor, y eso lo hemos experimentado en Brasil, y por favor apuntad una cosa: hay problemas que no tienen solución en la teoría, que la solución está en la práctica. Hay problemas donde podemos estar discutiendo siglos sobre si la Unión Soviética era socialista o no. Si es que me da lo mismo. Me da lo mismo porque no vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Intentemos entender los elementos prácticos incuestionables al respecto, ¿no? Porque si no, no entendemos absolutamente nada, ¿no? Decía que hay un problema, ya digo, que os he mencionado, muy claro, ¿no?, del movimiento social, que es ese momento de euforia, es ese momento de épica, es ese momento de generosidad, pero cuando se terminan las olas desaparece. Y eso es una obligación que tenemos nosotros, y ahí el partido aparece. Pero claro, el partido aparece a veces como aguafiestas, el partido es como el que viene a cortarte la alegría, ¿no?, a cortarte el rollo, como decimos aquí en España, ¿no?, de alguna manera es un bofetón de realidad donde toda esa gente generosa está al comienzo, pero cuando ve la dinámica de la política se marcha, porque dicen, aquí hablamos también de la gente que tiene la mandíbula de cristal, es decir, hay gente que entra en el debate político en el partido y de repente tiene un rifirrafe con alguien porque ya estamos en la fase constituyente y dice, no, yo aquí no he venido a pelearme. Entonces, eso es un problema, porque también tenemos que tener madurez política para avanzar, porque si no, no avanzamos, ¿no? Si solamente pensamos en términos de que la política es como Disneylandia, es mentira. Os decía que hay un segundo elemento que tenemos dificultades, ¿no?, para poder enfrentarlo, y os decía que lo ha vivido Brasil. Cuando tú mejoras la vida de la gente, resulta que esa gente que antes buscaba sus recursos en la comunidad, como tiene un poquito de mejora de su nivel de vida, va a buscar los recursos al mercado y se desentiende del conjunto. Y de repente se considera clase media, que es una expresión que aquí usamos mucho, que es clase media aspiracional. Vives como un pobre, eres un trabajador, una trabajadora, pero aspiracionalmente te consideras otra cosa y te puede llevar incluso a votar. Te puede llevar incluso a votar a la gente que son tus verdugos, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros cuando creamos un partido político desde la experiencia del 15M? Entendíamos que los 4 elementos que habían sido la clave para el 15M fueron también su tumba. El 15M se muere por no tener memoria, por no tener estructura
por no tener programa y por no tener liderazgos. Por tanto, teníamos la obligación de inventarnos un partido que recogiera, ¿no?, todos los elementos del 15M, que pudiera irrumpir, es decir, entrar como un ariete en un sistema de partidos muy cerrado, con un sistema mediático también muy cerrado, y al mismo tiempo no convertirnos en parte del propio sistema, ¿no? Y era un ejercicio donde yo creo que no lo hemos cumplido. Hemos entrado en el gobierno, echamos a Mariano Rajoy, se han conseguido cosas muy espectaculares, ¿no?, en el gobierno, se han roto maldiciones bíblicas, ¿no?, maldiciones donde, como decía antes, estaba prohibido que la izquierda del Partido Socialista, de la socialdemocracia, entrara en el gobierno, pero a la hora de construir el partido movimiento, ahí no hemos sido capaces y sigue siendo la asignatura pendiente y donde yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese partido movimiento, ¿no? ¿Qué elementos tiene que tener? Lo ha planteado Marga. Antes el movimiento era el sindicato, y es normal porque la principal contradicción que existía, que se expresaba, y al expresarse, por tanto, existía, porque lo que no tiene nombre no existe, era la contradicción capital-trabajo. No es que no hubiera otras contradicciones, sino que es que no estaban en la agenda. Y por tanto, el sindicato era la condición de que tuviéramos hasta prensa de los partidos. Hoy, una cosa que hoy sería patética, ¿no?, que hubiera en los kioscos prensa diaria vinculada a los partidos políticos. No la compraríamos ni nosotros, ¿no? Es decir, no. Tiene que ser de otro tipo, ¿no? Entonces, el partido de nuevo tipo, fijaos, este partido movimiento, la parte movimentista tiene que recoger toda esa fragmentación que tiene ahora el movimiento emancipatorio. Y esto es un problema que tenemos. Fijaos que gracias a la fragmentación, problemas que estaban fuera de la agenda ahora existen. O sea, yo no me quejo de que haya ahora feministas, que haya feministas negras, que haya LGTBI, que haya opciones sexuales de diferente tipo, que haya ecologistas, que haya pacifistas. Yo no me quejo, sino todo lo contrario, porque creo que al ponerle nombre a todas estas demandas han pasado a existir socialmente. Pero no podemos negar que ha generado una serie de contradicciones que todavía no sabemos solventar. Y dejadme deciros una cosa muy importante, gente. Muy importante que la interioricemos todas y todos para que no caigamos en la melancolía, porque lo peor que le puede ocurrir a un militante político es caer en la melancolía. No. Si nos sentimos cansados, nos vamos a casa un par de meses o 6 meses y luego regresamos, porque la decepción al final se convierte en deserción de nuestro propio modelo, nuestro propio modelo de vida, ¿no? Yo creo que no puede ser, no. Estamos esperando a Karina, ¿no? Pero todavía, vale, ¿me avisáis? Vale, porque queremos que entre la compañera también, la compañera Karina. Bueno, decía, para retomar, si no me voy yo y me pierdo, ¿no? Decía que en la construcción del partido movimiento, los movimientos son muy relevantes, son plurales, nos fragmentan y tenemos que ver también cómo se suman esos fragmentos, ¿no? Y no es sencillo sumar esos fragmentos. Y a veces es contradictorio. ¿Qué haces cuando entendemos que en el campo de la emancipación, y hemos tenido una clase muy brillante de Yayo Herrera sobre la ecología, qué hacemos cuando chocan intereses económicos e intereses ecológicos? Un partido que defiende solamente los ecológicos y se desentiende de los económicos. No puede ser. No puede ser que alguien diga, hay que cerrar esa fábrica porque contamina ya. Y los trabajadores necesitamos juntarlos. Igual que una de las cosas que habéis visto durante el curso es la idea de la interseccionalidad en el ámbito feminista. Es decir, no eres solamente feminista, tienes un discurso de clase, porque además eres una trabajadora, incorporas el discurso colonial, porque además eres negra en París, ¿no? Tienes que incorporar otro tipo de elementos, ¿no? Entonces la interseccionalidad creo que es una de las obligaciones de la actualidad, y eso hace mucho más complejo gobernarnos. Es decir, se ha complejizado nuestra sociedad. Antes el discurso de clase parecía que te servía
para explicar muchas cosas. Hoy no nos vale alguien que sea muy comprometido en términos laborales o en términos sindicales, pero después golpea a su mujer o desprecie a los inmigrantes que pueda haber en su país, sean bolivianos, sean guatemaltecos, hondureños o mexicanos en Estados Unidos, da igual, ¿no? No nos sirve. Por mucho que tenga un discurso de redistribución de la renta o un discurso donde te cita 20 veces a Marx y demás, ¿no? No nos vale, ¿no? Igual que dentro de poco tampoco nos valdrán discursos que no respeten el medio ambiente porque están negando el futuro a las generaciones venideras y, por tanto, tendremos la misma sensibilidad al respecto, que no la tenemos, ¿no? Y esto, fijaos, forma parte también del aprendizaje. Fijaos, en España, en todos nuestros países, ¿no? Tenemos un problema con los jueces. Como os decía antes, los jueces se están convirtiendo en uno de los elementos más terribles de lucha contra las posibilidades democráticas. Por ejemplo, en España, el órgano de gobierno de los jueces lleva 2 años caducado constitucionalmente, pero siguen tomando decisiones. Sí, fijaos, un gobierno retrasase 2 años las elecciones, habría un escándalo. Y diríamos, ¿cómo es posible que no se convoquen elecciones? Y habría quejas y discusiones, ¿no? Pero en cambio, si el Poder Judicial hace trampas, no nos damos cuenta de que las está haciendo. Y aquí hay un problema de fondo, que tiene que ver, fijaos, con que el Poder Judicial nunca lo hemos entendido como parte de nuestras responsabilidades democráticas, sino que lo hemos entregado a otros sectores, ¿no? Y eso es un profundo problema. Pero bueno, que quiero ir terminando. Os decía que el Partido Movimiento necesita una pata institucional, necesita una parte que haga la pelea en los medios de comunicación, que haga la pelea en la lucha parlamentaria, que haga la pelea en las instituciones del Estado. Es muy importante esa pata, ¿no? Y es una pata que reclama también formación, que reclama especialización, que reclama estudio. Y después os decía que la pata movimentista es una pata que lo que tiene es una enorme fragmentación a la cual hay que inyectarle un planteamiento que nos ha enseñado Boaventura de Sousa Santos cuando nos dice que tenemos que traducirnos. Porque si no nos traducimos entre los diferentes movimientos emancipadores, estamos en el fragmento y siempre va a ganarnos la derecha. Y como dice Boaventura, un sindicalista tiene que traducirle su pelea a una lesbiana, que tiene que traducirle su pelea a un inmigrante, que tiene que traducirle su pelea a un ecologista, que tiene que traducirle su pelea a un pensionista. Y tenemos que encontrar en esa traducción la posibilidad de sumarnos, porque si no, a la hora de abrazar peleas concretas que entendemos que son las que incluso nos dan una identidad, pero que chocan con otros intereses, al final estamos siendo la mosca que choca contra el cristal, que choca contra el cristal y que choca contra el cristal, ¿no? Y por tanto, fijaos, la parte movimentista nos obliga a una tarea enorme de discusión que antes no era tan complicada como es hoy en día, ¿no? Vemos ahí que tenemos a nuestra amiga Karina y le voy a dar la palabra ahora mismo y luego si queréis, o cómo hacemos... le damos la palabra a Karina, pues sí, y luego cierro, que quiero contaros una idea de cómo creo que tiene que ser el Partido Movimiento y quiero que escuchemos a Karina Oliva, de quien yo he aprendido mucho, fijaos, y Karina de los Comunes ha hecho una cosa que creo que es muy relevante, ¿no? Y es entender que a veces es más importante la cohesión, y la cohesión la ganas a través de un enorme esfuerzo de debate interno y de discusión. Eso es muchas veces más relevante que a veces salir en los medios de comunicación o dar la sensación de que eres un partido muy, muy relevante, ¿no? Yo creo que hay una cierta tarea, ¿no? de poco a poco, ¿no? que además que creo que es muy femenina, ¿no? Creo que es una tarea de menos alaraca, ¿no? De menos fuegos artificiales, sino que es más de trabajar poquito a poquito y que en la segunda vuelta puede ganar, ¿no? La región metropolitana de Santiago. Karina, gracias por ayudarnos a cerrar este curso internacional y queremos escucharte. Ya. Bueno, contarles que estamos muy contentos de estar con ustedes. Creo que ha sido un periodo muy intenso, sobre todo para América Latina.
Nos hubiese gustado que pudiesen estar acá viviendo lo que estamos pasando, porque no solo vivimos un proceso de elecciones municipales, que está a puertas también de las presidenciales. Hay dos elecciones que por primera vez se dan en nuestro país, una que es tremendamente histórica, que es la del proceso constituyente. Por primera vez en nuestro país se van a elegir a quienes van a redactar, o ya se eligieron, a quienes van a redactar la nueva constitución, y eso es fundamental en la construcción de una identidad colectiva distinta, de la construcción del campo popular en Chile, que había quedado bastante truncado desde el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Y en estas elecciones de hace unas 2 semanas atrás, de hace 2 fines de semana atrás, se marca en definitiva un ciclo, un punto de inflexión muy relevante respecto a lo que significa esta construcción. Por primera vez se supera el sistema bipartidista y es hoy día Apruebo Dignidad, que es una alianza entre el Partido Comunista con el Frente Amplio para las convencionales constituyentes, donde además tiene una práctica paritaria que por primera vez la logramos, o sea, es la primera constituyente paritaria que hay a nivel mundial, pero al mismo tiempo logran avanzar todos los sectores de mundos independientes, de la ciudadanía, de los movimientos sociales, de las organizaciones territoriales, también a ser electos y electas para la Convención Constitucional. Estos dos grandes sectores, que en una disputa no solo en los ejes convencionales del clivaje izquierda y derecha son las que logran llegar a la Convención Constitucional, sino que además dejan muy deteriorado lo que era el régimen del sistema binominal o el pacto de la transición que nuestro país vivió, que de una otra manera exportó también del sistema bipartidista, el régimen bipartidista que se había instalado en España después de la dictadura de Franco. Y ahí, bueno, esta otra elección que vivimos que es tan significativa para nosotras, la del gobierno regional, que por primera vez este cargo es electo en Chile, es como quien se hace cargo de las regiones como pequeños núcleos de autonomía, que estamos en un proceso de descentralización. Chile es un estado unitario, y la región metropolitana concentra el 60% de la población electoral a nivel nacional. Y ahí es donde nosotros partimos desde muy poquito ganando las primarias, y ahora pasamos a segunda vuelta. Y esta mañana me llega uno de los últimos estudios electorales de la centro derecha, o más bien de los sectores más conservadores, en que ya estamos por sobre 9 puntos de nuestro contendor, que es Claudio Rego de la Democracia Cristiana, de la Falange chilena, y este ha sido un proceso donde la ciudadanía es la que se siente convocada exigiendo el protagonismo político para la nueva construcción de este Chile que supera el neoliberalismo. Si hay algo que ha encarnado la disputa política en los últimos 2-3 años en nuestro país desde el estallido de la revuelta social, ha sido el retorno a lo político desde las comunidades. Es decir, la ciudadanía quiere ser protagonista del proceso constituyente, quiere ser protagonista de las políticas públicas, quiere ser la protagonista de nuestros procesos locales, quiere que el barrio se recomponga porque ve que es la solución para enfrentar los grandes conflictos que tenemos de desigualdades. Al mismo tiempo surge este cuestionamiento al establishment, a las policías, a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros, pero también al rol del presidente o presidente de la República, es decir, cómo distribuimos poder. Y eso es lo que hoy día nos tiene muy entusiasmada. Creo que ha sido una de las elecciones más bonitas que hemos tenido en los últimos 30 años en nuestro país, después desde del plebiscito del 88 del 89 para el retorno de la democracia, perdón, del 88 el 5 de octubre, el 25 de octubre pasado también con el triunfo del apruebo y de la Convención Constitucional, y ahora de recuperar municipios tan importantes como el municipio de Santiago, que es la capital histórica de la región metropolitana, pero también las comunas más populares como Maipú, Ñuñoa, Estación Central, que son parte del cordón histórico de la región. Y que hoy día tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio logra instalar con mucha fuerza un proyecto de transformación, y que además creo que es muy importante dar esta señal. Al Frente Amplio nos habían dado por muerto, que el Frente Amplio no tenía capacidad de conducir, que el Frente Amplio no tenía capacidad de convocar a la ciudadanía, y eso quedó demostrado que es mentira. Más bien que la ciudadanía sí quiere proyectos de transformación del modelo neoliberal, que la ciudadanía sí quiere ser parte de nuevos municipios, que sí quiere ser parte de nuevos gobiernos regionales, pero además de la nueva constitución y de un nuevo proyecto nacional para las próximas elecciones presidenciales. Entonces creo que hoy día, cuando hablamos de la organización política y militar, políticamente no significa solo ver al partido como una tercera persona aislada. Una de las cosas que yo más he criticado de los partidos de los
de las últimas décadas es que sus militantes siempre hablan del partido como una tercera persona. Y el partido no es más que la construcción de la organización militante para la construcción de un proyecto político. Y es como una frase que la otra vez se la escuchaba, si no me equivoco, a Néstor Kirchner, en uno de sus videos, que decía que militar hasta que lo imposible se vuelve inevitable. Y eso es parte de la organización permanente, eso es parte de la construcción de un partido movimiento que se va, además, oxigenando de las propuestas y de las demandas, pero también de la organización permanente que genera la ciudadanía en la construcción no solo orgánica, sino que también social y territorial. Me gustaría que pudiesen venir para este 13 de junio, no sé cómo estén las condiciones sanitarias, sin embargo nuestro país lo está pasando bastante mal, el gobierno de Sebastián Piñera es bastante nefasto, ha hecho todo a contrapelo para que la ciudadanía, o sea, ha hecho todo en definitiva para que la ciudadanía viva la crisis a contrapelo, haciendo que la paguen no solo con sus recursos, con sus pensiones de vejez, sino que también con la vida. Hoy día en nuestro país se dan 8.000 casos de contagio, con una alta tasa de mortalidad, con una alta tasa de positividad, que bueno, desde el gobierno regional nos va a tocar ponerle freno a todo ese desbarataje, pero al mismo tiempo ponernos del lado de la gente. Así que estamos muy esperanzadas. Además vamos a ser el primer gobierno regional electo en la historia de nuestro país, de la ciudad más grande del país, pero además un gobierno feminista, que es el desafío que también tenemos de que hoy día el feminismo no les asusta a las chilenas y a los chilenos, no, sino que para la ciudadanía chilena es un proyecto alternativo, democrático, de justicia social, y eso creo que es lo más importante que hemos logrado construir como imaginario colectivo también y como propuesta también como contrahegemónica. Así que eso en general, espero poder aportarles permanentemente, llegando al gobierno regional, también colaborar con las relaciones de cooperación internacional orgánicas, pero también políticas entre nuestras ciudades. Gracias, Karina. Mucha suerte en esa segunda vuelta y ojalá podamos escaparnos. Muchas gracias por tu colaboración. No sé si sigue ahí Catalina, y Catalina quiere también darnos una palabra de despedida. Catalina, si quieres saludarnos, te escuchamos. No, Juan Carlos, Marga, solo agradecer el espacio, agradecerle también a Karina, ojalá nos vaya muy bien en esta segunda vuelta, estamos ahí con todos buscando generar una irrupción que ninguno se hubiese imaginado, digamos que la política tradicional no se ha imaginado. Creo que en general la vinculación del mundo social con la política institucional ha sido algo incomprendido por las élites políticas en nuestro país, por quienes pactaron transicionalmente este proceso después de la dictadura militar, y creo que hoy día el Frente Amplio tiene una tremenda responsabilidad. Tenemos la necesidad de poder consagrar esta idea de la construcción de una política transformadora desde mayorías no solamente institucionales, sino que mayorías sociales, y espero que con Karina nos vaya muy bien en la gobernación metropolitana, espero que con Rodrigo Mundaca también en la quinta región podamos generar esos procesos de transformación, sigamos construyendo de la mano de las experiencias que hemos ido formando en cada uno de nuestros países, y mucho éxito también para 25M, para Marga también, y todos los procesos que se vienen en adelante. Un abrazo. Y hasta pronto. Bueno, vamos a terminar el curso. Dejadme que os robe 5 minutos con algunas conclusiones que me he quedado a medias. No quiero dejar de citar Colombia. Anoche 13 asesinatos en Cali. Madre mía. 13. 59 muertes, presuntamente a manos del Estado, 87 casos de violencia de género, 866 personas heridas, incluyendo 51 lesiones oculares y 70 lesiones por armas de fuego, 346 desaparecidas, 2.152 personas detenidas y 1.192 denuncias por la violencia policial. Y una de las conclusiones, gente, muy esencial, es que el modelo neoliberal está muerto, está moribundo, pero no muerto, está moribundo, pero va a morir matando. Creo que antes os decía que una de las ideas esenciales, os decía que tenemos que hacer valer, tiene que ver con una frase que decíamos de que la antesala de toda revolución es una gran conversación, y tenemos la obligación nosotros de abrir esas grandes conversaciones. El éxito en Chile es porque el levantamiento de octubre abrió esa gran conversación. El éxito en Bolivia es porque el golpe de Estado abrió esa gran conversación.
Es decir, son elementos esenciales. ¿Por qué? Porque cuando se abre esa gran conversación, el dolor de la pandemia, el dolor que genera el modelo neoliberal, el dolor que genera la conciencia de siglos de pueblos indígenas sometidos, el dolor que genera la conciencia de siglos de las mujeres sometidas en solitario a la reproducción y a los cuidados. En el momento en que se abren estos debates, y la gran conversación no puede ser en los medios de comunicación, que son de ellos, la gran conversación tiene que ser en espacios donde se pueden dar las condiciones de la deliberación, las condiciones del diálogo. Estamos en un momento, os decía antes que era una idea muy importante y no la terminé de contar, que creo que es esencial, que os decía, para que no caigamos en la melancolía y que todos nosotros que trabajamos políticamente tenemos que recordarla. Y la supo Antonio Gramsci, cuando en un momento muy duro de la lucha política contra el fascismo en Italia, en los años 30, él veía las dificultades de pelear contra el modelo. Nos ha contado brillantemente Marga cómo esas cesuras, ¿no?, nos generan unos problemas que a veces parecen insalvables, ¿no?, insorteables. Pero Gramsci decía que frente al pesimismo de la inteligencia teníamos que oponer el optimismo de la voluntad. Y por eso os habréis dado cuenta que en el seminario hemos huido de los discursos apocalípticos, porque estamos hasta las narices de los discursos apocalípticos que solamente sirven para que los intelectuales parezcan más inteligentes de lo que son. Los discursos apocalípticos solamente sirven para que los demás les vean y digan: maneja unas claves secretas que le hacen tener esa mirada tan oscura. Que no, que si eres un intelectual que quieras ir con el pueblo, tu obligación es encontrar soluciones o por lo menos abrir debates para posibles soluciones, ¿no? Y por tanto hemos huido, ¿no?, de ese pesimismo de la inteligencia. Tenemos que hacer buenos diagnósticos. En este momento, con el modelo neoliberal en crisis, ya digo, y con la condición de bestia herida, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Gaza, lo podemos ver en otros países. Os decía antes que lo hemos visto durante el curso, el modelo capitalista en esta fase neoliberal se ha sofisticado. Te matan con drones que no ves, te joden la vida con algoritmos que no ves, te juzgan como en las novelas de Kafka, jueces que no entiendes. Son capaces de captar para ellos, aparte de los sectores golpeados, de los sectores subalternos, a los cuales les han robado la propia conciencia a través de la sofisticación de los medios de comunicación. Y sin embargo, ahí está la victoria de Bolivia, ahí está lo que está pasando en Chile. Y por tanto necesitamos ese optimismo de la voluntad al lado de los buenos diagnósticos. En el siglo XXI, compañeros y compañeras, los que hagan malos diagnósticos están siendo contrarrevolucionarios. Y por eso es muy relevante hacer buenos diagnósticos. Y cuando hagamos diagnósticos también hacerlos con humildad y reconocer que a lo mejor hacemos malos diagnósticos y viene un compañero, una compañera y nos dice: eso no está bien, y que estemos dispuestos a escucharlos. Quería terminar diciéndoos que el partido o movimiento tiene que aprender de lo que están haciendo las empresas que funcionan. Y tenemos que aprender también de las nuevas fórmulas de lo que se llama economía colaborativa. Y esto nos lleva a Wikipedia, que es el ejemplo que constantemente estoy poniendo para que pensemos cómo puede ser el partido en movimiento. Porque el partido en movimiento, como os decía, está lleno de contradicciones. Dejadme que os diga una receta a todos los que estéis militando. Haced en vuestras organizaciones un DAFO o un FODA. Reunid al grupo y a través de una tormenta de ideas identificar cuáles son las debilidades e identificar colectivamente cuáles son las amenazas. Y después, colectivamente, en tormenta de ideas, con un dinamizador, estableced cuáles son las fortalezas de vuestro grupo. Y después lo repartís para que, sobre la base de esas fortalezas, diferentes grupos establezcan cuáles son nuestras oportunidades y luego se ponen en común. Si fuéramos capaces de hacer estos DAFOs o FODAs, no sabéis la cantidad de información que tendríamos y la melancolía que se hurtarían en nuestras organizaciones. Os decía que en esta fase del capitalismo colaborativo, donde no podemos pensar la política ya al margen de las redes sociales, es imposible. Es como intentar pensar la revolución en el siglo XVIII al margen de los libros.
o en el 20 al margen de la radio o de la televisión. No es posible, ¿no? Entonces os decía que en qué se diferencia Twitter de Wikipedia. Twitter es un vertedero, sobre todo porque el capital se ha metido ahí, compran para llenarlo todo de ruido. En cambio, Wikipedia es la mejor enciclopedia que ha hecho la humanidad, según se reconocen ya en diferentes sitios. La pregunta importante, fijaos, tiene que ver con algo que, por favor, apuntadlo para que le deis vueltas. Las soluciones de prácticamente todo lo que nos pasa, prácticamente todo, tiene que ver con la cuadratura del círculo. Si queréis saber cuál es la tarea de vuestras organizaciones en México, en Perú, en Chile, en Argentina, en España, es que tenemos que cuadrar los círculos. Es decir, tenemos que hacer imposibles. ¿Y por qué tenemos que hacer imposibles? Porque os decía que con Alain Badiou, un autor, tenemos que entender, para huir de la melancolía, que estamos en un momento histórico de valle. Decía Badiou como reflexión que la Revolución Francesa de 1789 abrió todo un ciclo emancipatorio. Es el que va a permitir las independencias latinoamericanas. Y ese flujo emancipador que alcanza una buena parte del planeta se frena con la Comuna de París de 1871 y su fracaso. Y ahí entramos en un valle del cual no vamos a volver a levantarnos hasta 1917 y la Revolución Rusa, que vuelve a irradiar a una buena parte del planeta. Pero en 1991 se hunde en la Unión Soviética, como os decía antes, se terminan las luchas armadas y ahí, mal que bien, todas las fuerzas políticas tienen que empezar al juego electoral, a veces con fortuna y a veces sin fortuna. Pero fijaos, desde que se hunde la Unión Soviética estamos otra vez en un valle. Incluso en el momento más luminoso de la década del cambio latinoamericana, con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, con Evo Morales, con Rafael Correa, con Lugo, incluso en ese momento no cambiamos el capitalismo. Moderamos los efectos más perniciosos del capitalismo, pero no cambiamos radicalmente el sistema. Apenas varió la estructura de la renta entre el capital y el trabajo, un poquito, pero no mucho, y a veces ni siquiera. Lo que hubo fue redistribución de la renta y se mejoró la vida de millones de seres humanos, que es un gran avance. Pero ¿por qué no hemos ido más allá? Porque estamos en ese valle. Y por tanto tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento también de cierto repliegue, ¿no? Y por eso os decía que es muy importante que entendamos la importancia de hacer diagnósticos para que no caigamos en la melancolía, ¿no? Y os decía que la diferencia entre Twitter, que es un vertedero, y Wikipedia, es que Wikipedia ha cuadrado el círculo, ha hecho la cuadratura del círculo. ¿Cómo? Wikipedia funciona, y esto de Wikipedia es como también funcionan muchas empresas que están en la bolsa y generan enormes beneficios, y han renunciado a ese funcionamiento vertical propios de las empresas con un CEO, que es lo que hacíamos en los partidos con el llamado centralismo democrático y esas vanguardias, ¿no? Que eran las que entendían la marcha de la historia y eran las que entonces se creían con derecho para dirigir los cambios, ¿no? Cuando de luego son los pueblos los que te pasan, ¿no? por encima porque has hecho un mal diagnóstico. Wikipedia trabaja con 23 millones de voluntarios que hacen voces. Estas voces no siempre son buenas. Y si esas voces no estuvieran filtradas, Wikipedia no serviría. Pero si tú filtras las voces para que no haya intereses de gobiernos o de partidos o de o la propia torpeza o ideológicos, claro, si no hay filtros, las voces son malas, si no nos interesa leerlas. Pero si hay filtros, la gente que colabora gratuitamente no quiere trabajar. ¿Cómo solventas ese problema? Pues el problema lo solventan cada vez que hay una disidencia, se abre un chat. Y el chat solamente tiene dos reglas, que son dos reglas que aplican muchos partidos, muchas empresas que están buscando fórmulas alternativas. Tienes que dar voz a todos los que se sientan concernidos, a todos los que se sientan afectados por lo que ahí se está discutiendo, que quieran, por supuesto, participar. Y en segundo lugar, tienes que escuchar a los expertos. Fijaos, es decir, hay empresas que han renunciado a los CEOs
pero no renuncian, por ejemplo, a las enfermeras más veteranas, más mayores, que tienen mucha experiencia y cada vez que tú quieres hacer algo en alguna zona, por ejemplo, de Holanda, pregunta a las enfermeras más mayores cómo lo ven, ¿no? Entonces basta abrir ese chat de discusión para mejorar lo que se está discutiendo. Eso nos obligaría como partidos políticos a cada vez que hay una disensión, abrir un chat. Abrir un chat. ¿Cuál es el problema que tenemos constantemente? Que los dirigentes del partido son también dirigentes institucionales. Y a veces incluso son dirigentes en diferentes ámbitos. De manera que cuando tú tienes ámbitos en el gobierno, en el parlamento y en el partido, lo que no vas a hacer es el trabajo del partido. No lo vas a hacer. Y por tanto, una de las cosas que tenemos que ir pensando es si no nos interesaría reforzar al partido como tal. Aquí en España lo hacen algunos partidos, en el norte de España, el Partido Nacionalista Vasco. Pero en algún momento de mayor gloria de los partidos políticos de la izquierda, como el Partido Socialdemócrata Alemán con Willy Brandt, lo hacían así. El partido era el que mandaba. Y luego estaba la fracción parlamentaria, que era otra lógica, porque era la lógica parlamentaria, y luego estaba el gobierno, que gobernaba Willy Brandt. Pero el que manda realmente es el partido, pero el partido tiene que tener cargos del partido que tengan tiempo para escuchar a los movimientos sociales, que tengan tiempo para estar escuchando las voces de la gente, que tengan la capacidad también para hacer alertas tempranas de los problemas. Y por tanto, fijaos, nos vamos a encontrar siempre con un problema histórico, que es el problema entre la eficacia y la democracia. La eficacia máxima es que mande uno, pero es que eso ya lo hemos vivido en América Latina y en España, por la fuerza también. Fijaos, acaba de dimitir Pablo Iglesias y se abre una posibilidad de una dirección más coral, que es una ventaja. Si Pablo Iglesias hubiera seguido, seguramente por la propia lógica del partido y por la propia lógica del gobierno y la propia lógica parlamentaria, hubiéramos seguido alimentando esa condición vertical, que es lo que pasó pues con Hugo Chávez en Venezuela, lo que pasó con Lula, con Dilma, lo que pasó con Rafael Correa. Lo que pasa que al final hay una soledad del poder, porque al recibir tanta información es muy complicado que nadie pueda decirte nada, porque eres tú el que tienes la información. Y por tanto, fijaos, una de las tareas para mí esenciales es trabajar el partido en esa lógica. Y con un último elemento, y con esto termino. No hay fórmulas mágicas, gente. Los partidos funcionan si hay militantes con conciencia. Antes citaba a Karina, Néstor, dejadme que cite a Cristina Fernández de Kirchner diciendo recientemente: el mejor lugar para un joven es la militancia. Y es que es verdad. Donde mejor está un joven es militando con compañeros, compañeras, divirtiéndose, tomando, riendo, si pueden cogiendo, leyendo conjuntamente, es decir, haciendo un esfuerzo de estar en el mundo de una manera compartida, que le sacas como muchísima más fuerza. Pero fijaos, ya digo, con esto quiero terminar. García Lorca, nuestro gran dramaturgo, asesinado por homosexual y por rojo, por los franquistas, que todavía su cadáver está desaparecido en la enorme democracia del Reino de España. Ellos montaron la barraca, que era dentro de unas misiones. Esas misiones de Venezuela tuvieron un antecedente en las misiones de la Segunda República en España, y había misiones pedagógicas, ¿no? Hoy he visto una foto preciosa de gente humilde, porque llevaban los cuadros del Museo del Prado, los llevaban a pueblos humildes para que la gente humilde del pueblo viera los cuadros que son de ellos, Entonces Federico García Lorca llevaba obras de teatro clásica a los pueblos. ¿Y sabéis qué decía? Esto funciona porque somos misioneros patológicos. Y así, gente, funcionan los partidos políticos del siglo XXI. Y tiene razón Boaventura de Sousa Santos cuando dice: no necesitamos partidos de vanguardia, necesitamos partidos de retaguardia. ¿Qué es un partido de vanguardia? Es un partido donde hay gente muy lista, casi siempre universitarios o intelectuales, que han entendido la marcha de la historia, que hablan muy bien y que quieren, por supuesto, dirigir al pueblo. Y lo quieren dirigir porque son muy listos y lo han entendido. No porque hayan venido desde abajo o porque hayan puesto el pecho para que alguna vez les peguen un tiro. No, casi nunca. Pero quieren dirigirlo, ¿no? En cambio, el intelectual de retaguardia, el político de retaguardia, el militante de retaguardia, el movimentista de retaguardia está abajo con el más rezagado. ¿Por qué? Porque has entendido
que estamos en un momento neoliberal donde el poder se ha sofisticado, donde las víctimas a menudo votan a sus verdugos, donde son capaces de captar los imaginarios populares, donde, como decía antes Marga, la extrema derecha puede captar mejor el enfado económico que la izquierda, donde son capaces de ir a los medios de comunicación a mentir, donde le están diciendo a la ciudadanía: tú puedes ser un sinvergüenza como yo, tú puedes robar como yo robo, tú puedes insultar como yo insulto, tú puedes abusar de las mujeres como yo abuso, los autoriza, y por tanto hay un proceso de descivilización y autoriza, y pueblos que están en la crisis económica o con la pandemia pueden escuchar esas voces, no van a escuchar al intelectual que les está diciendo no sé, cosas que no terminan de entender. Claro que tenemos que defender a los sectores trans, por ejemplo, claro, porque son sectores golpeadísimos, pero no podemos dar la sensación que va a intentar la derecha que lo hagamos, de que no nos interesan los asuntos que tienen que ver con la comida, con las dificultades concretas, porque los periódicos llenan, y lo llenan para hacer trampa, de unas discusiones que no son las que solamente nos interesan, pero para ocultar las otras que hacen que haya una parte del pueblo que no esté con nosotros. Por eso os decía que ser un intelectual o un militante de retaguardia, haces un esfuerzo por entender, haces un esfuerzo por contarlo, eres un misionero patológico que mantienes la estructura de Wikipedia, porque Wikipedia la mantienen 2000 bibliotecarias, qué curioso, son mujeres que hacían antes voces y que han sido contratadas para hacer esa tarea de abrir chats de discusión para garantizar la calidad de la enciclopedia, ¿no? Por tanto, fijaos, en el siglo XXI nuestros partidos van a estar atravesados de contradicciones. Vamos a ser partido y movimiento, vamos a ser racionales y sentimentales, vamos a ser locales y globales, vamos a incrementar el consumo de nuestro pueblo y a ser ecologistas, vamos a ser objetivos y subjetivos, vamos a ser, ya digo, nacionales y supranacionales. Es decir, vamos a estar constantemente, fijaos, en un equilibrio que solamente se sostiene y se entiende si es compartido y deliberado. De deliberación me refiero. Y por tanto, quien no tenga tiempo para mantener el partido debiera dedicarse a otros menesteres. Porque sí es cierto que lo que necesitamos para enfrentar estos problemas son partidos, y los partidos solamente van a dar respuesta a toda esta complejidad si tienen tiempo. Va siendo hora de que se encarguen de los partidos nuestros mejores cuadros, y no solamente colocarlos en los gobiernos, sino colocarlos en el partido, que tengan autoridad, porque si no los medios de comunicación no les van a hacer caso, que es uno de los problemas que tenemos. Hay gente que no quiere meterse en el partido porque dice: no, es que los medios de comunicación no me escuchan, y por tanto solamente si soy diputada o soy ministra me hacen caso a los medios de comunicación. Por eso es muy importante que en el partido tengamos también gente con autoridad, para que los militantes y también los medios de comunicación sepan que quien tiene la voz es el partido, porque el partido es el que está en relación con la sociedad, es el que está oyendo las demandas y es el que tiene que responsabilizarse ante la sociedad de las promesas, y es el que tiene que cumplir. Fijaos que ¿qué está planteando el modelo neoliberal? La lista Macron, listas de personas. ¿Ante quién demonios después responde esa persona cuando no cumplan las promesas? Ante nadie, se van a su casa, ¿no? Y por tanto os decía que creo que en toda esta discusión, que era lo que quería trasladaros, que nos puede llevar a 1000 sitios todavía, ¿no? Quería trasladaros que el partido, movimiento, debe ser uno de los elementos centrales de nuestro trabajo político, uno de los elementos centrales. Si es verdad, como hemos dicho durante el curso, y han dicho Marga, y ha dicho Catalina, y ha dicho Karina, si es verdad que hay una revolución feminista, si es verdad que las mujeres estáis encabezando puestos que antaño tenían los hombres, por ejemplo, en la sustitución de la dirección de Pablo Iglesias, van a ser prácticamente la mayoría mujeres, ¿no? Bueno, pues es un buen momento también para intentar este tipo de políticas alternativas. Los partidos políticos son obligatorios, pero los partidos políticos se han convertido en instancias muy llenas de testosterona, muy machirulos, ¿no? Muy patriarcales, muy verticales, muy del grito, muy del ordeno y mando, ¿no? Y es verdad que los partidos tienen que mantener una parte de esa jerarquía, porque si no, no pueden funcionar. Pero al lado de esa jerarquía tiene que meterse todo ese elemento de deliberación. Si os dais cuenta, es lo que os decía de la cuadratura
del círculo, ¿no? Yo soy, como decía Gramsci, un pesimista esperanzado o un optimista trágico, ¿no? Es decir, creo que el enemigo contra el que luchamos se ha sofisticado. Tienen un oligopolio financiero que son capaces de tumbarnos a nuestros países. Ahí está, en deuda Macri a la Argentina, y ahora está la Argentina de Alberto Fernández y Cristina estrangulada por un sinvergüenza que vendió el país al Fondo Monetario Internacional. Los oligopolios financieros acaban con la democracia. Los oligopolios armamentísticos que se van a poner en marcha. Israel está bombardeando Gaza porque hacen experimentos para luego mostrarlo en las ferias de armas, porque Israel, después de España, es uno de los principales vendedores de armas del mundo. Y por tanto tenemos una lucha también contra los oligopolios armamentísticos. Y un tercer oligopolio es el mediático, claro. Y por eso, fijaos, ahí el partido es el que puede solventar, el partido es el que tiene un discurso diferente, un relato diferente, y es el que lo fija, y el que lo habla con la gente en el boliche, en el bar, en el colegio, en los diferentes lugares, ¿no? Y por tanto, nos la jugamos, compañeros y compañeras, siendo esos misioneros patológicos. Nada nos enfada más muchas veces que un compañero, que un camarada, ¿no? Os dije esa frase cínica que decía un canalla italiano, que decía que hay amigos del alma, buenos amigos, conocidos, enemigos del alma y compañeros de partido, ¿no? Es decir, que los compañeros de partido están entre lo peor, ¿no?, que uno puede odiar, pero precisamente porque nos jugamos los sueños. Estoy convencido de que esta feminización de la política y esta concepción del partido como un partido movimiento real, dedicarle más tiempo al partido, creo que puede convertirlos en herramientas útiles, ¿no?, para todos los retos que tenemos en el siglo XXI, que son poderosísimos y que no estamos dando respuesta. Ya nadie se acuerda de que hace un año ardía Australia. Nadie se acuerda porque por culpa de la COVID-19 hemos dejado de lado una buena parte de los problemas que estaban ahí, que siguen estando. Creo que toda la robotización de la economía, creo que este riesgo que tenemos, ¿no?, de un fascismo científico, un fascismo mediático, un fascismo financiero, está ahí, ¿no? Y si los pueblos no dan respuesta, la respuesta primera que va a dar el modelo neoliberal va a ser, como os decía antes, matar, ¿no? La doctrina del shock de Naomi Klein va a ser cierta en el corto plazo, y por eso la brutalidad en Colombia, y por eso la brutalidad en Gaza, porque estaban levantándose los árabes también, y los judíos se estaban levantando en Israel, ¿no? Y por eso fijaos lo que ha pasado en Estados Unidos, es decir, o antes de la pandemia, recordad los levantamientos en todos los lugares, ¿no? Y por tanto creo que toda esa emergencia que va a generar la respuesta a la crisis del modelo neoliberal nos tiene que agarrar organizados y conscientes. Y eso es el partido movimiento, que es lo que os he intentado trasladar como un cierre de todo el seminario que hemos hecho, de todos estos meses, donde habéis visto que hemos tocado muchos temas llenos también de complejidades, de matices, que solamente vamos a solventar discutiéndolos en nuestras organizaciones y llegando a alguna suerte de conclusiones deliberativas, ¿no?, que después las hagamos propias y que estén constantemente sujetas a nuevas elaboraciones. Claro que quita tiempo, pero ya sabéis que participar es trabajar de más, ¿no? Y que no hay más remedio que los que tenemos este virus, ¿no?, de estar en el mundo dejándolo un poquito mejor que como estaba, no nos queda más remedio que asumir, ¿no?, todas estas complejidades, que decís, ¿cuánto? ¿No? Tengo que estudiar muchísimo, tengo que hablar con mucha gente, tengo que aguantar a gente que no es amable en mi partido político, tengo que buscar el ámbito, como decía Marga, supranacional, porque ya no solventamos los problemas solamente en el ámbito nacional. Es mucha tarea y por eso no la podemos hacer solos y solas. Y por eso tiene toda la razón Cristina cuando dice que el mejor lugar para la vida es alguna forma de militancia, porque solos no podemos, pero con amigos sí. Gracias Marga, gracias Catalina, gracias Karina, gracias a Veselina, que nos ha acompañado durante todo este curso para que fuera posible, gracias a los compañeros, ¿no?, del Instituto Patria, gracias a Ezequiel, gracias a Santiago. ¿A quién? A Ulises, se nos olvida Ulises, ¿no? Ulises, como encontraba él su propio camino después hacia Ítaca, siempre nos olvidamos de Ulises, ¿no? Gracias a todos y todas.
No olvidéis, por favor, los que os hayáis retrasado, la importancia de hacer las lecturas, de acudir a los seminarios con los tutores, de hacer los trabajos, y no veremos cómo hacemos, ¿no? Pero sería bueno, ¿no? Que ahora que ha terminado el curso, igual, ¿no? Un par de semanas más lo dediquemos a intentar, ¿no? Encontrarnos, hablar, discutir, llamad a vuestros tutores, haced un esfuerzo para que todo lo discutido deje un poquito de pozo. Esperemos pronto, ¿no? Hacer otra sesión. Los que ya habéis hecho esta, seguramente nos inventaremos nuevas cosas para seguir debatiendo. Muchas gracias, y recordad lo que me enseñasteis en América Latina, eso de que somos mayoría, somos alegría. Recordad que la risa es revolucionaria y que no hay nada que moleste más al poder, como nos enseñaba el comandante Chávez, que reírnos de su propia maldad. Un fuerte abrazo y hasta pronto.